Pues hoy viernes 9 de abril de 2021 empieza la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, 20 ediciones ya cuando hayamos acabado esta, que empieza hoy. En unas condiciones evidentemente muy particulares, todo un reto poder desarrollar bajo esas condiciones un festival después de haberlo tenido que cancelar como tantas otras cosas en todo el mundo el pasado año. Para una ocasión como esta, para un 20º aniversario, necesitábamos hacer algo especial, hacer memoria y hacer memoria con personas, con cineastas, intelectuales que forman parte de la propia historia del festival y del modo en que el festival ha podido definirse y definir un lugar, hallar su lugar en el panorama de la cultura cinematográfica de este inicio del siglo XXI. Un modo de hacer memoria y de convertir bajo estas circunstancias especiales, pese a todo, el festival, bueno, en algo memorable, es entregar unos premios de honor 20 aniversario. Y con nosotros tenemos a 3 de los premiados. Víctor Moreno, cineasta canario, uno de los grandes talentos que ha dado nuestro cine, el cine de nuestro archipiélago, indudablemente, y creo que quien quizá pueda mejor representar a la generación de cineastas que creció, que surgió y creció, no del Festival de Cine, pero sí con el Festival de Cine, junto al Festival de Cine, en un proceso de aprendizaje mutuo. Isaki Lacuesta, cineasta con una filmografía importantísima ya a sus espaldas, y que también forma parte de la memoria del Festival de Cine, muy especialmente con la película La leyenda del tiempo, cuando tuvimos la ocasión de, contra todo pronóstico, estrenarla en el festival y poder abrir una ventana que nunca hemos querido cerrar a ese otro cine de nuestro país con el cual por fin podíamos identificarnos. Y por último, Claudio Utrera, fundador del propio certamen. Last but not least. Last but not least. Fundador del certamen, director del mismo durante 14 años. Sin él nada de esto hubiera sido posible. En primer lugar, en nombre del festival, muchísimas gracias por aceptar nuestro humilde regalo. Y bueno, ¿por dónde empezar? Gracias a vosotros. ¿Eh? Gracias a vosotros. Quizá voy a empezar por Claudio y luego voy a pasar los cineastas. Un poco porque ahí está el origen de todo. Claudio, ¿cómo has visto la historia, la historia del festival desde su inicio? No te voy a pedir, por supuesto, que resumas la historia del festival, pero sí que pongas el momento inicial y este en el que estamos. Sí, es un momento, son dos momentos muy diferentes, ¿no? Dos momentos de que están en dos extremos totalmente opuestos, casi, ¿no? El inicio del festival, a mí se me encargó por parte del Ayuntamiento la redacción de un proyecto sobre un festival internacional de cine. Hombre, sobre una idea de festival de cine que no era exactamente la que yo tenía, evidentemente. Pero evidentemente me sentí forzado a mantener esos datos, esas notas típicas del festival tradicional, de alfombra roja, de megaestrellas, etcétera, etcétera. Y así duró unos años, mientras íbamos filtrando, íbamos colando el otro cine, el cine de la otra orilla, justo el de la otra orilla, que era el cine que más nos interesaba. El cine más creativo, el cine más libre, el cine que respiraba por sí mismo, ese cine que ya es norma en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria desde hace ya bastantes años, ¿no? Aquello fue muy difícil, muy complicado. Mantuve algunos encontronazos con determinados políticos, porque ellos tenían una idea idílica de lo que era un festival de cine, una idea tradicional y un poco ya viejuna de lo que era un festival de cine. Y a pesar de que hicimos algo al respecto, instalamos la alfombra roja, invitamos a megaestrellas del viejo cine de Hollywood, etcétera, pero eso enganchó en la sociedad canaria.
enganchó de una forma un poco, llamémosla así, algo tramposa, ¿no? Pero enganchó. Y entonces la Sociedad de Las Palmas de Gran Canaria se vio de la noche a la mañana con un gran festival internacional de cine. Y ya cuando llegó ese momento y tenía una cierta consolidación en la sociedad, en el mundo de la política, en el mundo económico, etcétera, etcétera, y en el mundo intelectual, que lo tuvo desde un principio. Entonces empezamos a rodar y a rodar y a rodar y a rodar, y empezamos a alejarnos bastante de ese imaginario de festival de cine que tiene la mayoría de la gente, y para adentrarnos en un festival innovador, un festival que apostaba por un tipo de cine nada habitual en las carteleras españolas y mucho menos en las Canarias, ¿no? Entonces, de ahí surgió, evidentemente, un núcleo de aficionados, de amantes de ese otro cine, harto ya del cine convencional, del cine del mainstream, del cine, en resumidas cuentas, el cine más aburrido que se puede hacer ya hoy en día. Y se aprestaron a entrar en esta novedad que suponía el cine alternativo, por calificarlo de alguna manera. Y luego, al cabo de los años, pues se fue esto consolidando cada vez más, con la colaboración de distribuidores independientes, de productores independientes, de cineastas independientes, de círculos políticos, algunos intelectuales muy cercanos a esta idea del festival, y afortunadamente se creció y siguió creciendo hasta el día de hoy, con todos los hándicaps que tuvo, ¿no? Tuvo 2 ocasiones que fue suspendido, uno por razones estrictamente político-económicas, que todavía no termino yo de comprenderlas, de una forma absolutamente unilateral decidió el alcalde Cardona de aquel entonces en suspender el festival ese año, ¿no? sin conversación alguna previa con el director del festival, así de sencillo. Y luego fue el año pasado que por razones obvias hubo que suspenderlo, claro. Pero vamos, a pesar de todos estos hándicaps que se ha encontrado el festival, yo entiendo que la labor y el esfuerzo que hemos desarrollado todos, no yo como director y actualmente como director Luis, sino todos los que hemos colaborado, cineastas que se han solidarizado con la idea de este festival, todos han tenido una responsabilidad muy importante en la construcción de esta cita cultural moderna, contemporánea, una cita cultural que se da de bruces con la tradición cultural que se ha venido desarrollando en estas islas, una tradición cultural demasiado conservadora para mi gusto, y bueno, y hemos puesto esa pica en Flandes, que yo creo que es muy importante para la actualidad cultural de Canarias y para el futuro de la cultura canaria. Yo creo que esto es un poco un resumen de Gracias, Claudio. lo que yo veo que ha sido el proceso de evolución del festival. Y habría muchas cosas más que contar, evidentemente, sí. muchísimas más, tú lo sabes. Lo sabe. Pero vamos a guardárnoslas. Bueno, voy a seguir quisiera, de todas maneras, perdón, quisiera hacer especial hincapié en algo que nació no sin importancia, pero sin la importancia de vida, como fue el Foro Canario antaño, y aquello se convirtió rápidamente en una especie de batiburrillo de producciones canarias de uno y otro perfil. Hasta un buen día, pues yo decidí como director, ante todo el comité, convertirle el festival el Foro Canario, convertirlo en una edición igual, o sea, que se diera la mano con las demás sesiones del festival, y que todas las películas del cine canario fueran juzgadas y fueran seleccionadas por el mismo equipo de selección del festival, que ya había dado pruebas fehacientes de su capacidad para el cambio que necesitaba el festival. Víctor, sigo contigo. Y conectando un poco con lo que estaba diciendo Claudio, posiblemente seas el cineasta isleño que más festivales ha visitado, tienes una experiencia enorme en ese terreno y digamos que has podido moverte mucho más allá de las islas.
Yo, de hecho, creo que una de las características de tu generación de cineastas locales es que justamente han roto esa barrera y se han convertido en cineastas que se mueven muy bien a escala global. ¿En qué momento ves tú que empezó a eclosionar de algún modo esa solidaridad, digamos, entre un grupo de jóvenes cineastas que entendían el cine de una manera similar, aunque con estilos y visiones totalmente distintas? Bueno, antes, si me permites, quiero agradecer mucho el premio que me dan este año, el festival. De verdad, es para mí un verdadero honor que el Festival de Cine de Las Palmas me dé un premio en su 20ª edición. De verdad, muchas gracias, Claudio, Luis y a todo el equipo del festival. Son tantos que saben quiénes son, pero quiero agradecerlo de corazón y además también compartirlo con Asghar Farhadi, que es un cineasta que admiro bastante, y sobre todo con Isaki Lacuesta, que es un cineasta que para mí es un referente importantísimo. Le conozco desde que era estudiante en Barcelona y él ya era un cineasta y ya desde entonces le admiraba y para mí es un privilegio compartirlo con él. Y bueno, en relación a lo que dices, para mí, yo creo que esto también hablo en voz de la mayoría de los cineastas de Canarias. El Festival de Cine de Las Palmas, me atrevería a decir que es el origen de todo, ¿no? Puesto que se produce justo en un momento en donde la mayoría de nosotros estamos formándonos, quiero decir, es el nacimiento del festival, en un momento en donde la mayoría estamos formándonos. Y aunque bueno, yo vivía afuera, sí que venía aquí mucho y al final se empezó a convertir en el primer festival de cine al que acudíamos, la mayoría de nosotros, y además el primer festival de cine en el que veíamos películas que en ese momento eran muy difíciles de ver. Es que me atrevería a decir que incluso hasta en Madrid, ¿no? Yo vivía en Madrid no había tantas salas como hay ahora para poder ver este tipo de películas, ¿no? Entonces era una ventana y un descubrimiento a una serie de propuestas que iban en sintonía también con inquietudes que yo creo que toda una generación estábamos ya empezando a sentir en relación a alejarnos de formas narrativas más canónicas, etcétera. Entonces empezamos a descubrir ahí que había una posibilidad de hacerlo y que además no necesariamente tenía que ser en núcleos de producción que conocíamos, tipo Francia, Estados Unidos, sino que también había gente en Filipinas o gente en Argentina que hacía ese tipo de películas libres y con muy poco presupuesto, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar, de ese espacio-tiempo, yo creo que empezamos a encontrarnos muchos cineastas de Canarias, ¿no? Hablo de Canarias, pero después también me pasó con muchos cineastas de fuera, ¿eh? O sea, que se han convertido en amigos. Pero sobre todo lo importante fue todo ese grupo de cineastas de Canarias, pienso en Naira Sanfuentes, David Pantaleón, José Alayón, o sea, una generación que somos más o menos de la misma edad, que empezamos a crear conexiones a partir del cine y que con el tiempo se han convertido en amistades íntimas, ¿no? Y creo que eso quizás nos ha dado la oportunidad de hacer el cine que creemos, hacerlo con el esfuerzo que eso implica y con la voluntad que eso implica, pero sobre todo sintiéndonos muy libres y sin miedo. Y eso yo creo que nos ha permitido también que nuestras películas se vean como se ven las de los filipinos o los argentinos en todo el mundo, ¿no? Y yo me siento muy contento del reconocimiento que las películas han tenido fuera, ¿no? de España. Sí, sí. Muy bien, Isaki, paso ahora contigo. Nosotros evidentemente siempre tenemos presente aquel momento, recuerdo que primero proyectamos Cravan versus Cravan en su momento y no sé si un año o dos después nos llega la propuesta de proyectar La leyenda del tiempo, que era una película que nos dejó absolutamente, encantados, porque además sentíamos que era justo lo que queríamos mostrar y era el tipo de giro que de algún modo el festival estaba pidiendo y que la propia programación que se iba conformando iba solicitando. Te convertiste entonces de algún modo en casi en una especie de faro de lo que era, de ciertas transformaciones que estaban teniendo lugar en la nueva generación de cineastas en España. Pero luego resultó muy interesante comprobar cómo te ibas moviendo y sorprendiéndonos a todos, moviéndote de un punto a otro, no dejándote
atrapar. Seguramente eres uno de los cineastas más polimórficos y más capaces de cambiar de registro de toda esta generación. No sé, te preguntaría un poco, ya por curiosidad, ¿cómo se dio que nos encontráramos con La leyenda del tiempo en aquel momento? Creo que fue año 2005, 2006. Una película que seguramente estaba, en fin, destinada a recorrer otro circuito desde los festivales. Tampoco sé si lo recuerdas muy en detalle. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, antes de que se me olvide, gracias por el premio y gracias por el festival. O sea, en el fondo casi todo lo que ha dicho Víctor lo podría decir y no lo voy a decir por no repetirme, pero puedo decir exactamente lo mismo viniendo de Gerona. Sí creo que ha sido un espacio, un festival en el que muchos cineastas españoles e internacionales hemos encontrado un hogar y una familia cinematográfica. Pues, y esto entronca con tu pregunta. La leyenda del tiempo era mi segunda película. La estrenamos en Rotterdam y en España no encontrábamos, no había interlocutores que la quisieran. Y Las Palmas creo que fue el único festival que sí la quiso y la quiso programar en la sección oficial, la competición. Y es importante estrenar las películas en los lugares donde te quieren. Y sí sentimos que era, sentimos que era una película que vosotros queríais y de repente empezamos a ver la programación de Las Palmas y me quedé perplejo, ¿no? Porque había cineastas que admiraba muchísimo de hecho me sentía muy halagado en el Festival de Las Palmas y cineastas que no conocía y que al cabo de poco tiempo serían muy importantes para todos. Recuerdo, por ejemplo, cuando Yazanque ganó en el Festival de Venecia y toda la prensa española escribió que era un cineasta desconocido y ya se habían hecho retrospectivas de Yazanque en Las Palmas. Y recuerdo con mucha ilusión de repente estar paseando por Las Palmas y encontrarme con José Ausien y con Naomi Kawase y con Koreeda y con cineastas de Estados Unidos y con ciclos del cine observacional norteamericano de los 60 y 70. La programación siempre ha sido increíble. Tengo una imagen muy grabada que creo que define muy bien esto que decía Claudio, de esta estrategia un poco camaleónica del festival y que he contado muchas veces desde entonces. No sé si sería 2006 o 2007, una de las primeras veces que vine al festival, y recuerdo que subía en el ascensor, no sé si con José Ausien o con Koreeda, con alguien así, con alguien que luego ha ganado la Palma de Cannes, y digo que subíamos juntos como si fuéramos colegas, pero no, o sea, estaba al lado, no estábamos hablando en mandarín ni nada así. Y del ascensor cuando se abre baja Mariano Ozores. Ah, sí. Y eran como dos figuras que en la caricatura mental de todos serían opuestas, pero que convivían de forma natural en el festival, y no solo convivían, sino que la presencia de uno hacía posible la presencia del otro. Esa mezcla de figuras que el espectador español reconoce como estrellas, con figuras que el espectador español de entonces no conocía de nada, pero que ya son referentes mundiales, se legitiman mutuamente. Y eso me parece un modelo para aplicar en la vida en general. Y bueno, luego a partir de entonces pues he ido volviendo otras veces. O sea, fue muy bonito, por ejemplo, me acuerdo de ir a ver con los protagonistas de La leyenda del tiempo, ir a ver El misterio Kumiko Claro. de Chris Marker. O sea, cosas... ¿No la habías visto la película antes? Porque yo pensé que... Yo no me acuerdo, yo creo que no la había visto todavía, ¿no? Porque yo las he conectado siempre, las dos películas. ¿Cómo? Que de algún modo las he conectado siempre, las dos películas. Sí, yo creo que no la había visto y que luego hice una especie de remake con Makiko, Sí. protagonista de La leyenda del tiempo, Sí. a raíz de esa proyección, a la que fuimos con Irra y Cheito y los protagonistas de mi película. Y son como ese tipo de cruces a priori imposibles que aquí se han dado de forma muy natural. Hasta el punto que, bueno, luego a raíz del festival nos enamoramos de la isla y hemos seguido volviendo. El otro día Lorena Morín me recordaba que hayamos estado escribiendo aquí Los Condenados. Sí. Nos venimos a escribir un guión de película. Recuerdo también, pues esto que contaba Víctor en cuanto a cineastas canarios, recuerdo el año que se hizo un ciclo de cineastas degenerados, que me parecía un adjetivo muy adecuado, que programaban Antonio Benrichter y Josécho Cerdán. Sí, que fue una errata, en realidad era de generación, jugando con que era generación digital, ¿no? De guión generación. Y como entre bromas y tal, siempre hablábamos de los degenerados para referirnos a... El editor del catálogo lo dejó así, sin querer,
y tuvo mucho éxito. Sí, era perfecto. Se identificaron todos con él. Y tenía todo el sentido porque la generación un poco anterior, que era la generación de Alex de la Iglesia, de Urbizu, justamente de Calparsoro, justamente recuerdo que se escribía y se hablaba mucho de un nuevo cine español que podía afrontar el género, ¿no? Que podían hacer cine de género sin complejos como en Estados Unidos. Nuestra generación fue la degenerada, ¿no? Somos los que crecimos con la bola de cristal, ¿no? En la televisión. Y estaban ahí, pues de repente, Andrés Duque, Escartín, María Cañas, Sergi Díez, Jorge Tur, y me estoy olvidando a gente, si no, no hay derecho que la memoria se vaya así. Pero recuerdo que nos lo pasábamos tan bien. Éramos tan jóvenes, ¿no? Todo esto eran campos, cuando todo esto eran jardines. Sí, sí. Es que justamente esta idea de interconexión, nosotros, después de tantos años, siempre que se pregunta por la línea editorial del festival, resulta un poco irritante incluso el hecho de que al cabo de 20 años todavía haya que explicar una línea editorial, porque en el fondo tampoco es que haya exactamente una línea editorial. Lo que hay es una serie de películas que dialogan entre sí, que uno selecciona porque notas la honestidad que hay detrás. Ya no se trata de si tal tendencia, modelo, etcétera. Es algo mucho más simple y luego las pones juntas e interactúan de alguna forma. Creo que esa idea de interacción ha sido fundamental y creo que además los festivales, corríjame si me equivoco, seguramente no, tienen ante todo hoy en día ese papel de producir una interacción no solamente entre público y película, sino entre cineastas, agentes de la industria e incluso entre las propias películas entre sí, que van creando una especie de extraña solidaridad o de posibilidades de discurso. Esto me lleva a una cuestión que estamos, digamos que después de la fase utópica que fue esa primera década, viene la fase escéptica, si se quiere, que viene después. ¿Qué está pasando con los festivales? ¿Corremos el riesgo de caer en una cierta endogamia? Hombre, está diciendo algo. Sí. Vale. 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 El turno de preguntas, empezamos por... Vale, es que apenas veo de aquí. De acuerdo. Víctor. Bueno, yo creo que al final un festival es una ventana a propuestas de películas, ¿no? O sea, puedo entender que al final es cierto que haya como un circuito en donde es verdad que se encuentran, pues yo, por ejemplo, me encontré con muchos cineastas, muchas películas en el año 2019, estuve viajando con La Ciudad Culta que nos veíamos muchas veces, ¿no? Y eso podía crear un círculo, aunque yo por mi propia naturaleza trato de huir de eso y procuro, pues eso, siempre que voy a un sitio salirme de su universo, etcétera. Pero también te digo que los festivales de cine son como cualquier evento cultural, una necesidad, un evento de primera necesidad, ¿no? Sobre todo para los espectadores que hay en esos sitios, ¿no? La gente necesitada de cultura de cualquier tipo, bien sea cinematográfica, musical, artística, que ante la llegada de un festival, pues de verdad, yo lo he sentido, ¿no? Pues desde Corea hasta Argentina, hasta San Francisco o Rusia. O sea, he sentido de pronto llegar a un sitio y ver salas con gente necesitadas de intercambiar, de interconectar con tu propuesta, de hablar contigo. O sea, experiencias que me hacen sentir que la gente necesita esos espacios de emoción, de reflexión, de intercambio, ¿no? Más allá de lo que supone un festival de cine en el ámbito cinematográfico, profesional, etcétera, ¿no? Que eso también son necesarios, la verdad. Pero yo creo que al final nos olvidamos que un festival de cine es al final un punto de encuentro y de reflexión de la cultura, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo como Víctor creo que lo más importante de un festival es que sirva para el público local y que al mismo tiempo sirva para la comunidad internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Gerona, que sería una ciudad que por tamaño y por ubicación no deja de ser un poco periférica respecto a las grandes capitales, igual que lo es Las Palmas, y ahí tenemos un festival de teatro
que a la sociedad local nos alimenta para todo el año. Cuando ocurre ese festival de teatro, lo que llega nos nutre de una manera salvaje. Y al mismo tiempo sé que es un foro que sirve para que los profesionales del teatro se encuentren entre sí y se retroalimenten. A mí me ocurría un poco lo mismo que a Víctor. Llegaba a un punto en el que si iba a muchos festivales, pues estás con la misma gente en Corea que en Estados Unidos que aquí. Y sí puede haber algo endogámico, pero creo que depende más de uno mismo que del marco del festival. Sí, eso es cierto. O sea que ahora pues yo qué sé, ahora igual voy menos a festivales y cuando voy igual veo 3 películas que me nutren para 6 meses y me dan ideas nuevas. O sea, me parece importante no perder contacto con lo que se está haciendo ahora. Vale. Sí, es que también tienen pues, esa doble condición. Sí. Vale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, abro el turno de preguntas. Vale, a través del chat simplemente y Victoriano que está presente. Muy bien. Abro el turno de preguntas. Sí, es nuestro. Acostumbrar a lo mejor en un futuro a que los festivales sigan combinando las dos formas de exhibición. Gracias. Primero la pregunta a los cineastas. Sí. Yo creo que la ventaja de nuestra generación es que, como hemos dicho, ya nació degenerada. Es decir, que desde el principio ese modelo de cine industrial ya no existía prácticamente. Nos encontramos en un momento, a veces escribí un artículo una vez en el que contaba que nacimos en ese momento en el que habían muerto los dioses antiguos y aún no habían nacido los nuevos. Ya no existía el sistema de la industria cinematográfica de los estudios, pero aún no existían las plataformas. Y desde el principio empezamos haciendo películas para cine, pero también pensando que podían ser extras de DVD, piezas hechas con teléfono, cosas que se vieran en Internet. Ya crecimos así. Creo que la gran diferencia en nuestra generación ha sido muy acentuada, pero es una diferencia que en el cine ha existido siempre con respecto a las artes tradicionales, ¿no? Un pintor renacentista podía aprender una técnica de su abuelo, enseñársela a su nieto y pasaban toda su trayectoria haciendo lo mismo. El cine, ya es que el primer año la cambia de formato y pasan del Nickelodeon a la pantalla y es simultáneo con otros tipos de proyección y creo que no hay una sola generación de cineastas que hayan empezado y terminado de la misma forma. Todo el rato van cambiando los formatos, los proyectores, las formas de los espacios, las salas. La naturaleza del cine es que es Frankenstein y Drácula a la vez, ¿no? Es camaleónico sin parar. Entonces, por naturaleza, estamos obligados todo el rato a... Cuando no te cambian la óptica, te cambian los códecs, y cuando no te cambian los códecs, te cambian las salas, y si no, te cambian los espectadores, y si no, cambias tú. Entonces, todo el rato estamos cambiando, y eso creo que es bueno y forma parte de nuestra naturaleza. Intentar evitarlo sería imposible, así que lo abrazamos con alegría. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Isaki. Yo creo que es muy interesante por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he empezado haciendo cine yo solo con una cámara, ¿no? Entonces, claro, todo lo que ha aparecido ha ido apareciendo al principio de todo, te estoy hablando cuando empecé, es como unas posibilidades inmensas, ¿no? Porque pensé con algo tan rudimentario que de alguna forma la técnica, y el cine es un proceso tan técnico,
me ha permitido ir descubriendo un mundo muy grande, ¿no? Y con eso también la propia percepción que tú tienes del mundo a tu alrededor. Entonces creo que, pues sí, somos una generación intermedia que nos ha cogido entre el peso industrial que tenía antes el cine, con lo bueno y con lo malo que eso implica, a una especie de democratización no solo de los medios de producción, sino también de los medios de distribución, de la difusión, etcétera, ¿no? Yo, sin embargo, sí que considero que, o reivindico el espacio de la sala de cine, y más ahora, ¿no? Creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que el momento actual de colapso, de modo de vida, etcétera, creo que debería reinventarse, o al menos quiero soñar que se reinventará cuando todo esto pase, volviendo a los espacios o reconquistando los espacios de encuentro, de generación de comunidad, de diálogo, de tocarse, de todo lo que tenga que ver con el otro, ¿no? Y ahí yo creo que el cine puede jugar un papel muy importante, el espacio. Sí, yo creo que la clave es no renunciar a nada, ¿no? Desde luego no renunciar a salas y no renunciar a convertir otros espacios en salas. Es decir, en la medida que los centros comerciales se conviertan en salas, las plazas de toros se conviertan en salas, las iglesias se conviertan en salas, pues fantástico. Y luego además, si se pasan las películas en los móviles, en los microchips, en las pastillas, en las vacunas, fantástico, ¿no? Claudio. Sí. Hombre, evidentemente el arte cinematográfico está sufriendo una continua transformación en que está obligándonos a todos los, digamos, protagonistas del cine, a directores, productores, distribuidores, encargados de festivales de cines, a cambiar de paradigma constantemente. Esto es en la marca de los tiempos y te está obligando a eso y te está forzando a eso. Lo que pasa es que, claro, hay objetivos que creo yo que no se deben de olvidar. El objetivo de volver a la sala grande, de volver a la experiencia colectiva del cine. Yo creo que es una de las cosas que ha hecho muy grande al cine y que lo ha hecho inmenso, ¿no? En una colectividad de espectadores ver un mismo tiempo una misma película. O sea, yo creo que eso es, creo que es un tema, un objetivo a reivindicar, ¿no? A pesar del marasmo de cambios y de transformaciones tecnológicas de todo tipo que estamos atravesando. Yo viví, por mi edad, viví los cambios de formato, por ejemplo, el cambio de que algunos lo consideraban un auténtico disparate, ¿no? El cambiar el 4:3 tradicional de la pantalla del cine que se hacía hasta aquel entonces, en el scope, en todas las panorámicas, en todo ese tipo de pantalla. Y claro, y al paso del tiempo se dio cuenta de que no, que ha sido un hallazgo visual y técnico importantísimo para el cine, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto no va a parar, evidentemente, no va a parar porque ni la ciencia ni la tecnología van a parar. ¿Y por qué iba a parar el cine en este sentido? Claudio, sí vamos a parar. Sí, Tenemos de Melsa una preguntita. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Ah, vale, perfecto, genial. Soy de Melsa López, de Radio Off the Record, de Madrid. Hay una cosa que me llamó un poco la atención, volviendo hacia atrás a lo que habíais comentado antes, de que, por ejemplo, o sea, tenéis como mucha identificación, os identificáis mucho con otros directores o con otras películas como por ejemplo lo que hablabais antes, argentinos o demás, ¿sabes? Y me gustaría saber qué es lo que realmente pensáis que tenéis en común entre todos estos que es como que os cogéis un poco de la mano de poder hacer este tipo de festivales. ¿Hablas de los festivales o de las películas o de los cineastas?
de todo un poco en general, de los cineastas, de las películas y de los festivales que, por ejemplo, Vale. lo que decíais antes, que acogen a películas como La leyenda del tiempo que en otros no. Vale, empezamos por los cineastas. Venga. Bueno, yo creo que es, no quiero ponerme metafísico, pero yo creo que es el espíritu, ¿no? O sea, es una especie de espíritu a la hora de entender el arte, a la hora de entender el cine, a la hora de entender la vida, me atrevería a decir, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una forma de vida, ¿no? Yo siempre reivindico mucho que la actitud marca el estilo, ¿no? En el fondo, en el cine, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos une a una generación al menos, que es una cierta actitud de libertad y de no tener miedo a la hora de probar y experimentar haciendo películas, ¿no? Y yo creo que eso se da en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ese espíritu es algo positivo como cineasta, ¿no? Hasta donde te aguante el cuerpo. Sí, y eso al final tiene una respuesta muy concreta también, ¿no? Que tú estás en tu casa pensando que tienes tus problemas y tus dificultades y luego te das cuenta de que hay una serie de gente que comparte las mismas inquietudes, los mismos gustos y que hay una comunidad en la que te puedes apoyar, ¿no? Igual de repente estás aquí tomando unas cervezas, hablando con quien sea, con José Luis Guerín o con Naomi Kawase o con Víctor, y te das cuenta que tiene los mismos problemas que tú, los resuelve de una forma de la cual puedes aprender, y ese tipo de diálogos son muy fructíferos y muy consoladores. Está bien no sentirse solo cuando en realidad estás acompañado en la vida. Y me he quedado pensando todavía en la pregunta anterior. O sea, que yo creo que los avances tecnológicos se dan cuando ampliamos nuestras posibilidades, cuando en vez de ampliarlas se reducen, ¿no? Cuando te dicen es que esto va a reemplazar a las salas por verlo solo en tu casa, eso no es un avance tecnológico, eso es una venta, eso es marketing, eso es una estafa, ¿no? La ventaja es cuando añades formas de ver y añades formas de hacer. Cuando en vez de añadir reduces, eso es un problema y no un avance, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad de tener un avance enorme ahora mismo. Si se convierten en monopolios o oligopolios, pues será un retroceso tremendo, ¿no? Es un poco lo que convendría evitar y creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Que todos queremos ir a conciertos y todos queremos escuchar discos y música en Internet. Todos queremos ver películas en nuestra casa y queremos ver películas en comunidad, ¿no? Yo creo que el objetivo sería ese. Yo, por hablar un poco en nombre de los festivales, si Víctor temía ser metafísico, quizás yo pueda ser un poco esotérico, pero creo que hubo un momento entre los dos siglos, principio del siglo XXI, finales del anterior, en el que, digamos, un relato muy fuerte llamado historia del cine, o una cultura cinematográfica que era como muy activa, aunque por supuesto que pasó por muchos vaivenes y muchos cambios durante la segunda mitad del siglo XX, por un lado se encontró con digamos que es un relato que forma parte del siglo XX y se encuentra con un siglo XXI en el que aparece lo digital, con lo que eso permite en términos de comunicación, de forma absolutamente general. Quiero decir, por ejemplo, de pronto era mucho más sencillo comunicarse con cualquier punto del mundo para conseguir una película, ¿no? De cualquier... ya digo, en cualquier lugar, y contactar entre festivales y ver que en efecto había muchísimas cosas en común, que hablábamos, por así decir, no sé si hablábamos un mismo idioma, pero desde luego teníamos de pronto un montón de referentes comunes que además nos íbamos contagiando como programadores. Y luego eso también lo veíamos con los propios cineastas. Bueno, creo que tenemos que cortar siempre este problema, pero creo que había más preguntas del... Vale, muchas gracias. De nada. Hola, ¿puedo hacer una pregunta yo? Venga, sí, la última. Y ya cortamos. Sí, Miquel. Bueno, soy Óscar Velategui del Correo. Vale. Quería preguntarle a Isaki, que creo que acaba de terminar de rodar su última película, Un año, una noche, si nos puede contar algo de ella, por favor. Hola, Óscar. Es que en tu pantalla abajo pone Miquel, de ahí viene... Es que es mi hijo que ha hecho el confinamiento por Zoom. Sí, de ahí viene el equívoco. Bueno, pues
Sí, pues terminamos de rodar el fin de semana pasado y bien, ahora la verdad que he terminado muy contento con el rodaje, un rodaje muy intenso y muy aprovechado. Y ahora esperamos no estropearla con el montaje. O sea, espero que en el montaje estemos a la altura de lo que ha hecho el equipo en rodaje. No sé, claro, me cuesta hablar de la película porque justo eso, acabamos de terminar. No sé, si quieres saber algo más concreto, igual te puedo concretar más. Bueno, el tema que trata en principio es como bastante delicado, ¿no? No sé cuál va a ser un poco tu mirada, si vas a ser fiel al libro en el que te inspiras, ¿no? De una de las víctimas, o cómo, o qué te lleva, cuál es el impulso que te lleva a abordar un tema así, ¿no? Un atentado terrorista y las consecuencias de vivir con ese trauma. Sí, hace como 12 años o así que he estado filmando mucho bueno, alrededor del tema de la lucha armada en Euskadi, y una serie de filmaciones que todavía no he podido mostrar nunca. Y hablábamos mucho de eso con Ramón Campos, que el productor de Bambú, que él estuvo en París la noche de los atentados de Bataclan con toda su familia y quedó bastante tocado por ese momento. Y fue él quien me trajo el libro de Ramón González, en el que cuenta su historia autobiográfica de cómo él, su pareja y sus amigos están la noche del atentado en Bataclan, en el concierto, cómo viven esa noche y cómo viven todo el año posterior a esa tragedia. Y bueno, mi primera impresión fue de susto. O sea, ¿no? Yo cuando vi el libro que me traía Ramón, pensé, como dices tú, que era un tema muy delicado y no me había capacitado para hacerlo. Es más, pensaba que filmar el atentado en cine era bastante mala idea. Y fue la lectura del libro en la que me encontré una enorme cantidad de vivencias, de experiencias, de sentimientos, de pensamientos que eran imposibles de imaginar y concebir si no lo habías vivido en primera persona, lo que me hizo pensar que sí que había que hacer esa película. Y luego nos encontramos en París con Ramón, con Céline, y nos dimos cuenta de que sí, que teníamos la confianza de ellos y que podíamos hacer esta película, que como bien dices, es delicada y quizás sea el guión que más nos ha costado hacer. Con Misa Campo y con Fran Araujo hemos estado mucho tiempo trabajando, y ahí Ramón Campos y Ramón González nos han ayudado mucho con su apoyo, y quizás la clave fue cuando decidimos cambiar la estructura y el punto de vista del libro, el que está contado en primera persona desde Ramón, y cuando nos abrimos al punto de vista de Céline, de su pareja, que interpreta a Noemí Merlán en la película. Y ahora es una película protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayart y Noemí Merlán, que me tienen absolutamente maravillado. Son dos actores increíbles. Y bueno, es una película en la que se mezcla esa noche del atentado con todo ese año posterior. Y bueno, pues ahora la película la montaremos con Fernando Franco y Sergi Díez, que son dos cineastas, directores y montadores con los que hemos estado tiempo en Las Palmas también. De hecho, la última vez que vine a Las Palmas, ahora me estoy recordando que estuve aquí con Fernando Franco y Siminiani y Vivi García del Pino, hablando y contigo, sí, hablando y tomando cañas juntos. Muchas gracias. A ti.